Ana, bendiciones para todas. Que el Señor me las bendiga grandemente. Bueno, he tenido el privilegio, pues, primeramente, darle las gracias a Dios y segundo a mi hermana Silvia por tenerme en cuenta. Y a mí me ha tocado el versículo de Primera de Juan 2:7, que dice: hermano, no os escribo mandamientos nuevos, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. ¿Me escuchan bien, verdad? Bueno, entonces vamos Sí, a hacer hermanita. una pequeña introducción. Vemos que cuando leemos la carta de Primera de Juan, Juan siempre se refiere a nosotros como tan amorosamente, nos llama hijito, nos llama amado. Entonces aquí vemos que el apóstol Juan nos llama amados. De nuevo nos muestra que que los destinatarios de estas cartas no son personas del mundo, que no conozcan al Señor, sino que son personas creyentes y que son hijas de Dios, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar de ese nuevo mandamiento y del mandamiento antiguo. Es algo contradictorio, pues si no se escudriña bien, muchos captan a confundirse, ¿verdad? Pero no, es un mandamiento, un solo mandamiento. Entonces hoy vamos a ver algunas claves para poderlo entender. Número uno, nos está hablando del mandamiento antiguo. Juan se refiere al amor y a la fraternidad que los creyentes han conocido desde el principio. Es un recordatorio de que debemos amarnos mutuamente, ¿ya? Como hermanas en Cristo, con ese mismo mandamiento que la iglesia recibió desde el principio, porque nadie lo puede cambiar. El amor de Dios desde el principio, Él ha hablado al pueblo a través de los profetas, a través de su Hijo Jesucristo cuando lo envió y lo regaló al mundo para que nos demostrara ese amor. Entonces este mandamiento no es nuevo, es un mandamiento que viene desde el principio. Este mandamiento es tan viejo como la edad de Moisés y la edad de los primeros cristianos y aún de nosotras. Muchas de las que estamos aquí tenemos 40, 30, 25 años en el Evangelio y es el mismo mandamiento que se nos ha enseñado. Entonces los mandamientos de Dios no cambian. El hombre es el que los quiere cambiar muchas veces y aplicarlos a su manera, a su beneficio. Entonces el apóstol Juan se refiere a la ley, que este mandamiento viene desde el principio, que Dios nos ama desde el principio. Desde ese principio Dios ha demostrado su amor por la humanidad. Miramos como segundo punto, mandamiento nuevo. Aunque no es un mandamiento nuevo, Juan lo presenta como tal. Este nuevo mandamiento es verdadero. ¿Y en quién es verdadero hoy en día? En nuestro Señor Jesucristo. Y en nosotras también. Porque si usted y yo no tenemos ese mandamiento, no nos amamos las unas a las otras, la luz verdadera que es Cristo no está en nosotros. Estamos perdiendo el tiempo. Vamos a la congregación a calentar una silla porque no estamos dando fruto, no estamos demostrando que esa verdadera luz es Cristo y esta brilla y debemos amarnos unos a las otras en esa luz.
en esa luz. ¿Y cómo vamos a reflexionar, a mirar esa luz? A través del comportamiento, a través de cómo vivamos en el mundo que nos rodea, en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestros familiares y aún en la iglesia. Porque aún todavía a nuestra edad hay hermanas que todavía cargan un resentimiento desde su niñez. No sabemos cómo fueron criadas, pero aún todavía se carga esa atadura de ese odio, de ese rencor, que no se les puede hablar, no se les puede decir nada porque hay ese resentimiento. Entonces siempre el apóstol Juan nos está recargando que él no viene a enseñar cosas que ya no sabemos. Son cosas desde el principio que nuestro Dios las plantó en su palabra, porque su palabra es viva y eficaz. Muchos dicen de que no, que hoy en día sí sabemos que somos nuevas testamentarias, pero el Antiguo Testamento ha quedado para ejemplo, para que vivamos como Dios quiere que vivamos. Tercer punto, miremos la relación entre la luz y el amor. Quienes aman a sus hermanos permanecen en luz, mientras que el odio nos sumerge en las tinieblas. Entonces, una persona que mantiene en odio, odiando, no alumbra. Ante a lo contrario, vive en oscuridad, aunque sea blanca, que sea gringa, aunque sea rubia, pero vive en tiniebla. Y aún las que somos negritas como yo, vivimos más oscuras si mantenemos con odio y no mantenemos en esa luz. Entonces no nos podemos sumergir en las tinieblas, porque Cristo nos sacó de esas tinieblas cuando andábamos muertas. Él nos dio vida. Miremos Levítico 19:18, que nos dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. No podemos vengarnos, amadas hermanas, por cualquiera que sea nuestra situación, por cualquiera que sea nuestra aflicción. A mí me gusta mucho el rey David, porque el rey David cuando tenía sus persecuciones, sus angustias, sus enemigos lo atacaban, él buscaba más la presencia del Señor. Y así debemos de ser nosotras, buscar cada día la presencia del Señor. ¿Y cómo le vamos a buscar en esa presencia? En alabanza, en oración, en ayuno, porque hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración, porque hay pecados que son fuertes, hermana. Hay pecados que son fuertes. Entonces aquí el apóstol siempre nos viene a recordar de que él no viene a decirnos algo nuevo que ya nosotros no sepamos. Ya todos estos mandamientos nosotros los sabemos, las que tenemos una trayectoria en el Evangelio, y si nos gusta leer la palabra. Pero si no nos gusta leer la palabra, pues desconocemos esos mandamientos. Y por eso muchas veces nos comportamos como nos comportamos. Miremos a Juan 13:34, el Evangelio de Juan, que nos dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Miremos pues, debemos servir y amar a los demás como Cristo lo hizo y lo sigue haciendo aún todavía. Miramos que
en estas reuniones que tenemos, que ya hace bastante tiempecito, son muchas las oraciones contestadas. Son muchos los milagros hechos. Entonces vemos que nuestra actitud hacia los demás refleja nuestra relación con Dios. No hay otro mandamiento que a nosotros nos haga cambiar, sino la relación con Dios es la que va a reflejar tu actitud, cómo hablas, cómo piensas, cómo actúas, cómo dices las cosas. A veces no nos cuidamos ni siquiera para hablar delante de los demás, habla mal de nosotras mismas. Y se nos olvida que no hablamos mal de nosotras, hablamos es de Dios, porque Él es nuestro creador y somos su iglesia, somos su cuerpo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cómo reflejamos a Dios, cómo estamos viendo ese mandamiento que viene desde la antigüedad. Tenemos que mirar cómo nosotras vamos a proyectar ese amor a la nueva generación que viene por delante. Como cuarto punto, dice no amar al mundo. Juan también advierte que no debemos amar las cosas del mundo, ya que eso nos aleja de Dios. En cambio, debemos buscar hacer la voluntad de Dios que perdure para siempre. Miremos ahí el mismo de Primera de Juan, el versículo 3 y 4. Un momentico. Dice que, y en esto sabemos que nosotros, aquí nosotras, le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, ya lo conocemos. Desde el momento que bajamos a las aguas del bautismo, Dios nos regaló ese Espíritu Santo, ese sello, esa promesa tan hermosa. Pero no para que la cojamos y la guardemos en el bolsillo, no. Para que se la demos también a nuestros hijos, a nuestros familiares que están lejos, como dice allá en su palabra, allá en Hechos 2:39. Entonces permitamos que esa confianza, porque este verso nos enfatiza la importancia de obedecer. ¿Y de obedecer qué, hermana? Obedecer los mandamientos que Él nos ha regalado. No hay ningún mandamiento nuevo para que no se deje confundir, porque a veces nos tratan de confundirnos. No, es que ya el evangelio se ha modernizado. No, hermana, Dios no ha modernizado ningún evangelio. El hombre es el que lo ha modernizado. Y nosotras como hijas de Dios, sabias y prudentes, no nos dejemos engañar. Como evidencia de nuestro conocimiento genuino de Él. No basta bautizarnos, sino confirmar que le conocemos. Debemos mostrarle mediante nuestra obediencia. ¿Y cómo afirmo yo que le conozco? ¿Cómo ando? De cómo vivo, hermanas. De cómo me comporto delante de los demás. Porque un cristiano que no lea la palabra de Dios todos los días está en tinieblas. Un cristiano que no ore al menos siquiera 4 veces al día, como dice el salmista, que en la mañana, al mediodía y en la tarde te buscaré. Debemos, hermano. Si estoy lavando, oro. Si estoy cocinando, oro. Si estoy haciendo mis oficios, canto alabanza. Así me digan que tengo voz fea, pero no, yo no le estoy cantando al mundo, le estoy cantando a mi Padre Celestial. Entonces, mis amadas hermanas, este mandamiento no es
nuevo. Es un mandamiento que viene desde el principio, que Dios ha querido salvar la humanidad, que Dios ha querido que todos llegásemos al arrepentimiento, que Dios nos ha perdonado muchos pecados, que Él dice que no es que tarde su venida, sino que está esperando que todos lleguemos al arrepentimiento, que todos lleguemos a cambiar, porque Él nos llama a todo el mundo y a las que nos ha llamado, a nosotras, todas las que estamos aquí conectadas, 100 y pico. Mantengamos ese mandamiento pendiente en nuestras vidas, mi amadas hermanas. Que Dios me las bendiga grandemente. Y meditemos siempre que este mandamiento viene desde la antigüedad y sigue vivo, y honremos y glorifiquemos al apóstol Juan, que nos lo recuerda en su carta. Dios me las bendiga, amadas hermanas.